y damos inicio a nuestro webinar sobre pasarelas de pago, criptomonedas y comercio electrónico. Ante todo, bienvenidos a la Cámara Colombo-Ecuatoriana. Me presento, yo soy Olivaida Granados, su directora. La Cámara Colombo-Ecuatoriana es una entidad creada por empresarios que tienen intereses de negocios entre Colombia y Ecuador. Y nuestro mandato fundamental es facilitar los negocios entre los dos países para nuestros empresarios afiliados. La Cámara tiene como función fundamental lograr mejorar la conexión de negocios y las oportunidades de negocios entre ambos países para los empresarios. En segundo lugar, facilitarle a nuestros empresarios las relaciones de contacto y de negocios tanto con empresarios de ambos países e igualmente con relaciones institucionales con los gobiernos de ambos países para todo el desarrollo de sus temas, bien sea temas tributarios, de comercio, registros sanitarios, registros marcarios, etc. Y finalmente, ser un vocero autorizado que represente los intereses de nuestros empresarios en ambos países. Ante todo, muchas gracias a nuestros patrocinadores, a Pasarex y a BIRM, a Peña Mancero Abogados y a Camicol, que es nuestra gremio homónimo en Ecuador, que es la Cámara Ecuatoriano-Colombiana, que nos han apoyado en la difusión de este evento. Empezamos en el día de hoy, nuestro orden del día, vamos a empezar con el doctor José Luis Barzalló, presidente de Camicol en Ecuador, quien nos va a hablar sobre este contexto, esta mirada que hay en Ecuador sobre estas nuevas formas de pago electrónico a las cuales hoy en día los empresarios estamos también en esta disponibilidad de usar. Continuaremos con el doctor Daniel Peña Valenzuela, abogado de Peña Mancero, con Juan Pablo Angulo, gerente de negocios para Latinoamérica de la plataforma de pagos Lira, y en el día de hoy nos acompaña el doctor Álvaro Andrés Morales, que es el gerente de análisis económico de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, ya que la directora María Fernanda Quiñones hoy pues está hospitalizada y le deseamos que se mejore prontamente. Así que, doctor José Luis Barzalló, empezamos con usted sobre ese contexto de lo que son estos medios de pago electrónico y este contexto que está hoy en día en Ecuador. Mil gracias. Muchas gracias, Oliva. Muchas gracias a la Cámara Colombo-Ecuatoriana por esta amable invitación a este evento muy importante en el que definitivamente pues vamos a estar conversando sobre estos aspectos que son fundamentales para el desarrollo de la industria, para el desarrollo de los campos financieros, los campos tecnológicos, que en definitiva nos van apareciendo y nos van mostrando nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de hablar de negocios. Y voy a dar un enfoque sobre la visión traída a Ecuador desde una perspectiva internacional, desde una perspectiva en la cual tenemos pues diferentes formas de tratar este tema, en algunos casos con similares limitaciones, similares problemas, pero en términos generales buscando encontrar nuevos caminos. Así que voy a arrancar con el tema. Básicamente, el tema de las fintech está relacionada con temas financieros y tecnológicos, en donde la innovación es fundamental y en donde ha ido cambiando y ha ido avanzando todos estos aspectos que al día de hoy resultan fundamentales. Y resultan fundamentales porque básicamente ya no son solamente las startups, son empresas, son compañías que
que una vez que han sido conformadas empiezan a explorar en estos campos, empiezan a explorar en este segmento importante que es el financiero para las empresas tecnológicas, y que de una u otra manera siempre van a ir abriendo y van a ir generando los espacios que se necesitan. Para las fintech, obviamente, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende, como siempre, pues tener una automatización, poder generar comercio, poder generar negocios. Y esto es algo muy importante que tiene que ser tomado en cuenta porque los tiempos avanzan y siempre hay cierta generación de dificultades o cierta lentitud que se va dando en la incorporación, como por ejemplo para pasar del papel moneda al billete, a la moneda, al cheque viajero, a la tarjeta de crédito, pues, y todo eso a las transferencias bancarias. Y ahora pues con la fintech todos esos campos, todos esos efectos han ido avanzando y han ido penetrando poco a poco. A nivel mundial, ¿qué es lo que tenemos nosotros? A nivel mundial, y que de alguna manera, y por supuesto, porque no puede ser de otra forma, todo esto ha ido integrándose en el Ecuador. Como por ejemplo la banca móvil, el manejo de modelos predictivos con Big Data, compliance, crowdfunding, crowdlending, criptomonedas, que el día de hoy también se va a tratar, mercado de divisas, la gestión automatizada de procesos, pagos, transferencias, Insurtech, seguridad, tecnología, asesoramiento financiero, trading, sandbox, por supuesto que es importante. En Ecuador, de qué se ha venido hablando? Básicamente de plataformas de pago, de trading, forex, préstamos y transferencias, y de criptomoneda que aún no tiene una regulación importante para poder entrar. Ahora, ¿qué pasa con la regulación fintech y qué es lo que se ha ido dando? Porque hay algunas propuestas que obviamente son importantes y vamos a ir viéndolas en función de ciertos planteamientos que podemos ir encontrando a nivel de fintech y a nivel de Ecuador. Y como tal, el financiamiento colectivo no está regulado a través del crowdfunding. Es una figura que nosotros la encontramos ya diseñada, ya establecida, ¿no? Perdón, voy a rectificar, no es que no está regulado, sino que no está completamente desarrollada la legislación. En la ley de emprendimiento se habla ya sobre el crowdfunding, sobre las formas de crowdfunding, ¿no? Como una alternativa. Y esto es interesante de lo que ha pasado en Ecuador, porque no tenemos una ley de crowdfunding, sino dentro de la ley de emprendimiento encontramos nosotros, las reformas a la ley, con la ley de emprendimiento, encontramos justamente este tipo de figuras. Y en esto, ¿qué es lo que se permite? Se permite justamente el que se puedan regular estas operaciones. Regularlas a nivel de ¿qué? A nivel de compañías. A nivel de compañías que son las que se encargan de mover y de establecer cuáles son los parámetros para que se pueda llevar a cabo este tipo de operaciones. Que esta fue una reforma importante en el Ecuador, porque a la final el crowdfunding lo que nos ha abierto la puerta es que básicamente se lo puede hacer. Tiene que ser a través de una compañía aprobada por la Superintendencia de Compañías, la Junta, la Comisión y la Junta de Valores son las que regulan y controlan, y este tipo de operaciones se han estado desarrollando y se están empezando a mover o empezando a tratar de mover sobre operaciones, algo interesante, no solo sobre operaciones nuevas, sino sobre operaciones que ya que ya existían en los negocios físicos, en los negocios materiales, ¿no? A nivel de Insurtech, las compañías aseguradoras han trabajado bastante y podemos decir que han desarrollado bastante el negocio de los seguros a través de la tecnología y de seguros que están directamente relacionados con el campo tecnológico. Esto puedo decir, pues, que he tenido la oportunidad de trabajar con la Federación de Seguros del Ecuador, justamente en el desarrollo de seguros masivos, en la apertura del funcionamiento y la aplicación de tecnología al campo de seguros. Así que ha sido un tema que ha tenido
muy buena penetración y una muy buena aceptación en el Ecuador. Las criptomonedas. Las criptomonedas no están reguladas y de hecho están limitadas a su circulación en Ecuador. Pero sobre esto, creo que el avance de la tecnología está permitiendo que de una u otra manera empiecen a surgir diferentes modelos de negocios relacionados con las criptomonedas. Esto es importante porque no es que la criptomoneda circula como una moneda, pero sí ha podido circular como un activo patrimonial, un activo intangible, y eso ha beneficiado el que empiece a desarrollarse. Creo que todavía en Ecuador al menos está lejos un cambio, una reforma en este sentido, porque las regulaciones justamente establecen límites para que se desarrolle o para que entre a imperar una moneda tecnológica, una criptomoneda, por una simple y sencilla razón, porque en Ecuador la consideración regulatoria ve al tema de la moneda, al tema monetario, como una cuestión importante que debe ser absolutamente regulada y determinada desde el Estado. Ahora, en cuanto a las tecnologías de asesoría en materia en el campo financiero, las instituciones financieras, para que puedan ofrecer sus servicios, no las tenemos en el mercado de valores, no tenemos una tecnología como tal desarrollándose en ese sentido. Sin embargo, ya existen algunas aplicaciones que asesoran a la gente respecto de, por ejemplo, cómo invertir. Sin embargo, no hay una regulación al respecto, ¿no? Pero les decía que ya existen algunas aplicaciones que aseguran a la gente, asesoran a la gente para poder realizar operaciones, por ejemplo, en la bolsa de valores. El Ecuador, como les decía, no se puede, no permite transar con criptomonedas, ¿no? Y al respecto, justamente, está prohibida la circulación en una moneda diferente a la moneda oficial en Ecuador, que es el dólar. Y esto es importante. Sin embargo, como les mencionaba, ya hay otras tecnologías que están permitiendo que de alguna manera se maneje un concepto diferente, como un activo intangible, que esto es un tema que justamente permitirá que esta tecnología, este tipo de tecnología se desarrolle, no como moneda en Ecuador, pero sí bajo otras figuras. En cuanto a lo que tiene que ver con el peer-to-peer, el peer-to-peer lending, en esto no tenemos una regulación específica en Ecuador. Sin embargo, están habilitadas algunos tipos de negocios que pueden pasar básicamente a través de a través del comercio, a través de empresas que están dedicadas a los aspectos comerciales, y eso obviamente es algo que va a permitir y va a facilitar el hecho de que este tipo de tecnología pueda ir tomando ciertas ventajas o pueda tener cierta presencia en Ecuador. En cuanto a lo que es el crowdfunding, como les decía, no está bajo una regulación de negociaciones en valores o en mercado de valores. Sin embargo, sí está regulado por la Comisión de Valores de la Superintendencia de Compañías, y esto es un tema importante sobre el cual obviamente se va desarrollando, y es importante, como podemos ver hasta ahora, que sí tenemos algunas opciones. Es decir, en Ecuador no existe una regulación específica sobre criptomonedas, más bien hay una limitación al respecto. El crowdfunding está relacionado y está regulado a través de la Ley de Innovación y Emprendimiento, ¿no? Y esto es lo que ha permitido justamente el que se pueda avanzar sobre estos campos. Crowdfunding relacionado con tecnología, porque en ese sentido ha ido caminando. Otro tipo de figuras como el peer-to-peer lending que pueden darse en el mercado, o el robot-advice, la regulación sobre esto está apoyada en otro tipo de normativa, en otro tipo de legislaciones que son las que permiten que de alguna manera pueda ir teniendo una penetración y pueda ir teniendo un funcionamiento este tipo de operaciones. Ahora, ¿qué pasa al día de hoy en el Ecuador ya directamente como el tema fintech? Existe un proyecto de ley de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero y otras leyes
en donde se incluyen reformas para que de alguna manera la normativa fintech pueda tener una vigencia, pueda tener una existencia. Bajo un concepto interesante desde el punto de vista, desde el punto de vista legislativo, y es que no se crea una ley que como muchos pueden denominar, puede ser una ley satélite, sino que se reforman las leyes, se reforman artículos en las leyes para permitir que este tipo de normativas pueda entrar en vigencia. Así, por ejemplo, se reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero. Esta ley, este proyecto de ley, está todavía en discusión. Aún se han conversado, aún se han tratado algunos aspectos. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. ¿Qué es lo que propone esta ley? Propone lo que denomina como servicios financieros tecnológicos. El proyecto de ley tiene la necesidad de algunas precisiones, ¿no? Y ya tenemos, por ejemplo, una visión del sandbox regulatorio. Esta es una figura sobre la cual existe básicamente un consenso general a nivel de actores alrededor del proyecto de ley para que exista este arenero experimental regulatorio, ¿no? Este sandbox regulatorio en el que justamente se vaya a poder desarrollar nuevas opciones que vayan a ser reguladas. Ahora, ¿reguladas bajo qué? Bajo la ley. Y la ley en este momento lo que hace es tener ciertas limitaciones, tener tener un manejo de alguna manera un poco limitado en cuanto a lo que va a ser el funcionamiento de la ley. Sin embargo, como vemos, este proyecto de ley va a reformar algunas normativas. ¿Para qué? Para permitir cierto tipo de operaciones. Mucha atención sobre esto. No es que se consideran como tal nuevos servicios tecnológicos, sino que es una especie de figura nueva, servicios financieros tecnológicos, en donde el campo tecnológico va a ser el fundamental, el que va a permitir que de alguna manera pueda tener una mayor entrada, nuevos tipos de servicios, adicionales a cuáles, a los que estamos viendo en este momento, a los servicios auxiliares de las actividades financieras, es decir, quienes apoyan a empresas o negocios o modelos de negocios que apoyan al sistema financiero. Sobre esto tenemos de software bancario, transaccionales, de transporte, de pagos, de cobranzas, de redes, cajeros electrónicos, contables, de computación, de tenencia de edificios, incluso hasta de cheques, ¿no? Es decir, tenemos varios servicios auxiliares que vamos a encontrar dentro del Código Orgánico Monetario y Financiero, y ahí alrededor de estas empresas están justamente las empresas que están relacionadas y calificadas como servicios auxiliares. Entre esas, las plataformas de pago que han adquirido una importancia muy grande en Ecuador. Y justamente ahí es porque tenemos algunas empresas que han ido surgiendo, que han ido posicionándose muy bien. Entre esas, por ejemplo, las que podemos mencionar es a Kushki, que es casi uno de los iconos en cuanto a posicionamiento en el mercado de plataformas. Tenemos a Payphone también, que ha llegado a levantar más de 80 millones de dólares en el mercado de capitales. Sin embargo, el mercado en términos generales, ¿qué es lo que ve? El mercado en términos generales ve algunas limitaciones en cuanto a nuevas inversiones, a nuevas corridas de inversionistas que se pueden dar al momento en el cual salen a posicionarse este tipo de empresas. Así que tenemos algunas empresas justamente que están relacionadas con plataformas de pago, un negocio que tiene mucha importancia en Ecuador y a nivel de fintech es posiblemente el negocio que mayor presencia ha tenido. Y es un negocio que está regulado actualmente por una ley que ya lleva varios años en vigencia, que es la que vimos hace un momento en el Código Orgánico Monetario Financiero como servicios auxiliares del sistema financiero.
Y esto es lo que ha permitido de alguna manera ir entrando e ir teniendo una muy buena presencia y una muy buena exposición dentro de lo que es el mercado de las fintech. Así que recapitulando un poco, tenemos un proyecto de ley que todavía está verde, ha incorporado otros proyectos en relación a la misma materia, sin embargo, todavía queda mucho por discutir y mucho que hablar alrededor de este proyecto. Tenemos pasarelas de pago que han tenido una fuerte presencia en Ecuador como servicios auxiliares dentro de lo que es el campo de las fintech. En cuanto a criptomonedas, se está perfilando a través de otros modelos de negocios, ya que el uso de la moneda, de otro tipo de moneda fuera de la moneda oficial que tiene el Ecuador, que es el dólar, está prohibido. Y el crowdfunding, que también a través de la ley de innovación y emprendimiento, justamente ha podido tener una buena presencia y ha podido tener un buen desarrollo a nivel legislativo. Hay empresas que están tratando de lograr este levantamiento de fondos, pero recordemos que tampoco es fácil, tampoco es sencillo, y también al nivel del tamaño de mercado, pues tienen que irse desarrollando. Así que cuando hablamos de fintech en Ecuador, estamos hablando que su nivel de desarrollo y presencia puede estar actualmente quizás en un 50 o 60% de lo que se aspiraría frente al desarrollo que tenemos en Latinoamérica y en el resto del mundo. Quedo atento para el final de las charlas, pues a cualquier pregunta o cuando la organización así lo disponga. Muchas gracias. Bueno, doctor José Luis, muchas gracias y quedamos pendientes. Al final vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Seguimos con la intervención del doctor Daniel Peña sobre criptomonedas en Colombia. Muchas gracias a la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana, a su directora ejecutiva, la doctora Oliva Díaz Granados, por esta invitación, que además me parece oportuna porque leía yo esta mañana en el periódico la discusión que se está dando en la comunidad andina sobre el llamado mercado digital unificado andino, las propuestas de llegar a unos consensos sobre cómo en nuestra región debe haber probablemente un solo marco legal y construir de una manera unificada muchos de los aspectos regulatorios. Entonces, me parece y yo creo que podemos con este seminario tener algunos insumos de apoyo a esos trabajos en curso y seguramente también una orientación a las autoridades y a todo el entorno o a todo el ecosistema de fintech. Debería yo decir que mi tema es un subtema dentro de las fintech, como acabamos de escuchar a José Luis, y es uno de los subtemas, digamos, más especializados, quizás más novedosos y que todavía tienen, uno podría incluso decir que tienen más futuro que presente, aunque habrá algunos que consideren que ya hoy en día hay algunos temas consolidados. Y es el de hablar de los criptoactivos y las criptomonedas. Vamos, de hecho, a hacer algunas diferencias respecto de unos y otros. Pero, claro, también, y sin perjuicio de la posibilidad en los próximos, en las próximas presentaciones de que tengan ustedes la referencia a cómo está funcionando hoy en día el entorno fintech en Colombia, pues yo debería decir que aquí tenemos un mercado realmente vibrante, muy activo en lo que llamaríamos todo el universo fintech, una muy buena congregación de empresarios en gremios, un ecosistema de emprendimiento que ha sido, digamos, bastante
incentivado por políticas públicas y por el gobierno de Colombia en los últimos años y que esperaríamos que pueda florecer aún más en los próximos 4 o 5 años y seguramente generar no solamente todo un nuevo factor de ingresos para el país y de dinámica en negocios, sino seguramente un muy buen círculo virtuoso dentro de lo que llamaríamos innovación digital. Entonces, lo primero que debería uno manifestar en Colombia es un ambiente de optimismo y un ambiente de buenas noticias, digamos, en el sector fintech, sin perjuicio de que falten cosas y que haya cosas por hacer. Y precisamente a eso nos vamos a referir con el tema que me ha sido asignado. Vamos a hablar en una agenda, en un tiempo tratando de optimizar el tiempo de blockchain, smart contracts, criptoactivos, criptomonedas y NFTs, y unas ejes o tendencias de regulación y prospectiva. Lo primero es que hay que decir que cuando uno habla del mundo cripto, el cripto tiene una base que se puede aplicar tanto a criptoactivos como a criptomonedas. Y es que detrás de todo este ambiente cripto está la llamada criptografía, que tiene una larga historia, pero que desde el punto de vista tecnológico básicamente se inicia cuando se habla de las llamadas firmas digitales, que van a incorporar principalmente desde el punto de vista tecnológico la posibilidad de la utilización de algoritmos, los llamados algoritmos de identificación o de integridad y los algoritmos de autenticidad, que permiten obviamente tener una mayor certeza sobre cómo un proceso o un procedimiento es o puede llegar a ser auténtico y puede llevar a cabo o llevarse a cabo sobre él trazabilidad. Y desde el punto de vista de la posibilidad que da esa criptografía de dar lo que se llaman las claves públicas y las claves privadas, se llama normalmente un sistema de criptografía de doble clave, que permite a su vez que una persona pueda tener como un fácil uso, pero también que haya un control sobre el uso que se hace de esa herramienta. Este aspecto, digamos, de criptografía que a veces parece un poco complejo, realmente desde el punto de vista tecnológico, lo que busca precisamente es mayor sencillez, mayor facilidad, mayor flexibilidad y mayor posibilidad de que haya esquemas de seguridad digital. De esa criptografía básica que se conocía en las firmas digitales y que se implantaba en muchos modelos de negocio. Piensen ustedes en cajeros automáticos o piensen ustedes en cómo se revisa al entrar a una plataforma una identidad o cómo podemos, y se vio mucho en la pandemia, firmar, por ejemplo, contratos o documentos, cosas muy fáciles ya de usar. Se pasa a ambientes un poco más complejos. Y es donde aparecen los criptoactivos, donde se agregan, como ven ustedes allí, se agrega una descentralización, la posibilidad de que haya unos usuarios prácticamente en cualquier parte del mundo que puedan utilizar ese servicio, una duplicación o una utilización de registros a través de blockchain, que básicamente uno podría decir que es como un nuevo sistema nervioso, ¿cierto? Donde cada uno de los módulos de ese sistema puede tener una base de información y esa base de información se replica de una forma prácticamente automática, lo que produce una mayor seguridad digital. Y finalmente lo que se llaman las pruebas de valor o la información con valor, y es el hecho de que puede, al ingresar un usuario, puede llegar y generar de alguna manera dentro de esa red un activo. Entonces, básicamente, toda una parafernalia tecnológica, ¿cierto? Que incorpora unos mecanismos o una nueva integración de mecanismos que se denominan dentro de un gran conjunto, el conjunto de lo que se denomina cripto. Ese mundo cripto tiene dos grandes divisiones hoy en día.
después de digamos, casi una década de desarrollo, sobre todo ya en sus aplicaciones más funcionales, en que se podría dividir entre las llamadas criptomonedas y los llamados criptoactivos. Y allí es interesante porque la palabra criptomoneda de alguna manera es la que creo yo ha generado más problemas, porque lo anunciaba al final José Luis, y eso no es solamente un tema de Ecuador, sino es un tema mundial. La palabra moneda siempre ha estado asociada a la moneda de curso forzoso, a la moneda que tiene respaldo de los bancos centrales, a la moneda que, por lo menos de alguna manera, en cuanto a su posibilidad de intercambio, lo que se llama allí su fungibilidad, es o puede llegar a ser una moneda que tiene un respaldo del Estado. Y eso tiene una tradición que va desde la Gran Depresión del siglo XX, de los 20, o desde el derrumbe previo a Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, y los ciudadanos en algún momento habían visto que sus papeles, esos papeles que teóricamente tenían un valor, podían en algún momento dejar de tenerlo. Y eso pues había producido debacles económicas, había producido en la época moderna pues una de las grandes inquietudes sobre el rol del Estado. Entonces, el hecho de que se asocie la palabra criptomoneda da la idea de que, oiga, eso está reemplazando al peso colombiano o al dólar estadounidense o al euro, y eso pues genera una cantidad de retos, pero también inquietudes. Al final uno diría que, claro, la palabra moneda se refería sobre todo a ese intercambio que se puede hacer de un valor por bienes o por servicios, pero no necesariamente a que esto a corto plazo reemplazara a las monedas nacionales. Tanto es así que hoy en día uno ve en todas partes del mundo que los bancos centrales están hablando de digitalizar la moneda de alguna manera. Es decir, hay un movimiento de los bancos centrales para digitalizar moneda, y hay obviamente todas las iniciativas que en el mundo se crearon para crear de alguna manera representaciones de valor que tuvieran la posibilidad de ser monedas. Pero esto obviamente ha generado una posibilidad de que los reguladores digan hay que tomar algunas medidas para que esas criptomonedas tengan un control desde el punto de vista de la regulación de los estados. Por otro lado, la otra gran división o el otro gran eje que se ha creado a partir del mundo cripto son los llamados criptoactivos. El criptoactivo hace referencia, y la palabra activo es una palabra económica más que jurídica, la palabra activo hace referencia a casi cualquier valor posible o cualquier valor intangible que pueda llegar a tener en sí mismo de manera intrínseca un valor, ¿cierto? Piensen ustedes como activos, pues obras de arte o un electrodoméstico o un automóvil. Desde el punto de vista de lo cripto es qué tanto yo puedo convertir ese valor en algo que tenga una seguridad digital. ¿Qué tanto yo puedo convertir ese activo intangible en una posibilidad de generar un valor intrínseco? La primera industria que desarrolló esto fue sobre todo la industria de los videojuegos. Dentro de los videojuegos empezaron a incorporar los criptoactivos porque uno podía o puede comprar, por ejemplo, algunos de los artefactos, de los sujetos, de las fichas, de los tokens, de los personajes, de sus artefactos, el modo en que ellos interactúan dentro del juego. Uno puede adquirir esos activos, ¿cierto? Ese fue como el origen de la posibilidad de generar un criptoactivo. Pero modernamente, gracias a la tecnología esta que describía yo de manera muy somera, blockchain, pues se ha generado la posibilidad, está muy en boga, de que otros activos digitales puedan llegar a ser de alguna manera empaquetados, si me permiten, empaquetados dentro o como un activo digital y generar un valor. Por ejemplo, los museos, los grandes museos del mundo, los galeristas, todo el mundo del arte hoy en día está tratando
de crear de manera alternativa o de manera original, porque no necesariamente es una obra que exista, por ejemplo, un cuadro, ¿cierto? Poder ese activo digital o activo que se puede digitalizar, la imagen de un cuadro, convertirla a través de unas claves públicas, claves privadas, de una descentralización, como describía, poder distribuir ese activo digital, poder generar un valor que puede llegar a tener ese activo digital más allá de que el cuadro esté colgado en una pared, pues generar a partir de la representación digital de ese cuadro una nueva forma de una transformación en la manera de explotación. Y eso lo puede uno pensar prácticamente de cualquier activo que pueda digitalizarse o cualquier activo que ya esté en el entorno digital. Entonces, fíjense que uno es, la criptomoneda apunta a la idea más asociada a ese intercambio, ¿cierto? De un valor frente a algo, y el otro es más bien a la distribución, al uso de los activos digitales. Al lado de esto se ha originado la posibilidad de generar relaciones jurídicas y económicas semejantes a los contratos que permitan la utilización práctica tanto de los criptoactivos como de las criptomonedas. Y allí aparecieron los llamados contratos inteligentes, que para los abogados ha sido todo un reto, porque la idea de un contrato que, por ejemplo, no sea negociado por las partes, que no se llegue a un consenso, sino que más bien sea automatizado, repugnaba un poco a la idea tradicional del derecho. Pero ya poco a poco se ha abierto camino la idea de que estamos en unos marcos híbridos, es decir, que estamos en contratos, en obligaciones, en formas de generar un valor, una explotación de algo, que tengan un grado de automatización, unas instrucciones, como un mundo de esto, donde todo es entre servidores, máquinas, inteligencia artificial, y que esa automatización también tenga una base legal, ¿cierto? También tenga unos términos, unas condiciones que puedan servir de complemento a esa idea. Entonces, en el contrato inteligente encontramos sobre todo protocolos digitales que permiten una interacción de relaciones económicas y que permiten a su vez asociar o representar términos y condiciones. ¿Recuerdan ustedes que en Internet siempre veíamos los términos y condiciones cuando usaban una página web o cuando usan una aplicación, o las condiciones en que se manejan la protección de datos, la privacidad? Todo eso tiende hoy en día a generar más bien los llamados contratos inteligentes con un marco legal o con un valor legal que permiten el uso efectivo, eficiente de esos activos digitales y de esas monedas digitales. Si eso no fuera poco, ya muchos de ustedes a los que les interesan estos temas saben que hoy en día las grandes tecnológicas, las grandes compañías tecnológicas, principalmente con un proyecto, pero no es exclusivo de Meta, del antiguo Facebook, se habla de ya entornos digitales, como si uno realmente ya viviera en una burbuja, ¿cierto? En un videojuego eternamente, pues tal vez de eso, o frente a eso, las nuevas generaciones se adaptarán más rápido que nosotros. Un mundo digital, un mundo alternativo, donde todo es digital, donde ese entorno, ese ecosistema es puramente digital y donde las interacciones entre la gente son puramente digitales. Y pues no es difícil de percibir que cuando estamos hablando de ese mundo alternativo, de ese mundo digital, que va a ser necesario que haya estos criptoactivos para poder negociar bienes y servicios, muchos de esos bienes y servicios digitalizados, la propiedad digitalizada, ¿cierto? Y saben ustedes, quizás por las noticias, que al mundo meta o al mundo metaverso, ya hoy en día el tema de la propiedad pues ha entrado, ¿cierto? Los retailers han comprado ya sus porciones digitales para instalar sus establecimientos de comercio, sus puntos de venta, las firmas de abogados, las clínicas,
todo, como en su momento veíamos el nacimiento de las páginas web, hoy vemos ya unos entornos digitalizados en los cuales, como decía, esta utilización de criptoactivos que representen bienes y servicios, pues es fundamental, pero también la posibilidad de que haya monedas que permitan esa adquisición y esa circulación de bienes y servicios. Entonces, ambos ejes son y van a ser fundamentales dentro de dentro de ese entorno digital metaverso. Desde el punto de vista del negocio, ¿qué cambia? Porque alguien diría, bueno, y esto, si uno está pensando en estrategia de negocios, en el próximo quinquenio, allí donde hay un valor, allí donde debemos apuntar, allí donde están apuntando las grandes corporaciones, pero también vamos a terminar apuntando todos, las pymes y sin duda las empresas digitales, los emprendimientos, a que se está creando unos nuevos escenarios de licenciamiento, adquisición, explotación. Es decir, estamos generando una nueva posibilidad de que los activos de una empresa ya no sean solamente sus activos materiales, ya no sean solamente y adicionalmente sus activos digitales, ¿cierto? Su página web, sus aplicaciones y demás, sino que adicionalmente se cree una nueva forma de prestar bienes y servicios, realmente nuevas formas, nuevos negocios y nuevos negocios dentro de nuevos entornos, donde seguramente esa virtualidad va a permitir que la gente además preste servicios de manera transfronteriza, preste servicios mucho menos atado al territorio, preste servicios novedosos y se creen nuevos bienes, ¿cierto? Porque como yo describía, el estímulo es a crear nuevos activos digitales o a convertir muchos de los activos que existían en el mundo real en activos digitalizados. Y ya entiendo que el tiempo es reducido y yo creo que ya Oliva me va a jalar las orejas, pero permítanme hacer referencia final un poco al tema de la regulación y la prospectiva. Es decir, y frente a este entorno que yo he descrito como un gran entorno de mercado, libre, como que uno siente allí esa idea de esto es un nuevo universo sin fin, y bueno, ¿y qué piensan los estados? ¿Qué piensan los gobiernos? Y en esto, fíjense que hay hojas de ruta parecidas a las que en Ecuador describía José Luis. Y es, por un lado, aparecen los reguladores tratando de entender el fenómeno. Permítanme decir que en general, y por lo menos en Colombia, la primera aproximación ha sido un poco de satanización. Por un lado, creo yo, por el desconocimiento del tema. Dos, por una aproximación tecnológica a veces pobre. Y tres, por la idea de que los reguladores querían o quieren en alguna medida mantener sus instrumentos y su poder tradicional, sabiendo que estos mundos ya probablemente requieran otro tipo de control y otro tipo de forma en que el Estado interactúe con ellos. Por ejemplo, las supersociedades. Las supersociedades en Colombia, la primera aproximación que se dio al principio de los criptoactivos es los criptoactivos son un activo altamente riesgoso. Uno, porque no está respaldado, y eso es cierto, sobre todo en el caso de las criptomonedas, cuando se decía, bueno, es que usted tiene Bitcoin, sí, pero eso no es lo mismo que tener un dinero que esté respaldado por la Reserva Federal o el Banco de la República. Eso es cierto. Pero de ahí se originó la idea pero entonces cualquier tipo de negociación que se haga es desaconsejable, no se debería hacer. Yo creo, incluso la supersociedad se ha ido cambiando un poco a la idea de, más bien pensemos en niveles de riesgo, en qué tanto ciertos criptoactivos, y es que, por ejemplo, en el caso de criptomonedas, hoy en día tenemos en el mercado cientos de criptomonedas. Si la gente piensa que solo es Ether o que solo es Bitcoin, y no, hay cientos de criptomonedas hoy en día que están hoy en día de distintas condiciones, calidades y características circulando. Entonces, más bien podríamos estar hablando de aquí el nivel de riesgo. Y por otro lado, para saber un poco
y orientar a las personas en qué tipo de activos están adquiriendo y qué tipo de criptoactivos se está utilizando. Y por otro lado, algo que también se está modificando y era en un tema de estos gruesos societarios, y es, ¿puedo yo o no aportar criptoactivos como aportes en especie dentro de esa opción que tiene uno cuando va a ser parte de una sociedad para conformar allí el capital? ¿Puede ese criptoactivo hacer parte de, de ese aporte en especie? Y las supersociedades decían no. Hoy en día entendemos digamos, de última, noticias de última hora que la supersociedad se está estudiando modificar un poco esa posición inicial. Piensen ustedes en el tema de la administración tributaria. Todo lo cripto en su momento para la administración tributaria también fue entendido como algo relativamente sospechoso. Tanto la autoridad tributaria como la autoridad cambiaria, y en Colombia sabemos que la autoridad cambiaria y que todo el tema cambiario es un tema complejo por nuestra, digamos, tradición de vincular las operaciones de comercio exterior, las operaciones manejadas con divisas a los riesgos de lavado de activos. Pues obviamente la primera aproximación fue, aquí hay un escenario para que se haga y se lleven a cabo operaciones de lavado de activos. Bueno, ahí permítanme hacer una aproximación inicial y es, yo personalmente diría que el escenario de cripto versus otros escenarios y otro tipo de activos, me parece que no es un escenario que necesariamente genere mayor riesgo de utilización para operaciones o fraudulentas o operaciones que tengan, tengan como objeto o como efecto el tema de lavado de activos. Me parece que en eso también hay que ver que hay unos mayores o menores niveles de riesgo y que algunos tipos de criptoactivos son mayores o pueden ser unos escenarios para ese tipo de actividades. Entonces, poco a poco se ha ido decantando esa primera visión, un poco, como lo decía yo, satanizada, para tener hoy en día conceptos que nos permiten clarificar cosas. Por ejemplo, el criptoactivo como dato digital. Bueno, como dato, información está bien. Y si lo asociamos a que es un dato encriptado, pues uno diría que esa es una posición interesante de la DIAN. Que es un ingreso en especie constitutivo de renta cuando estamos hablando de actividades comerciales y cuando estamos hablando de actividades que tienen relación con esa creación o transferencia de los criptoactivos. Ese es un dato importante porque fíjense que, y no lo describí, pero vale la pena decir que aquí han aparecido una cantidad de intermediarios que son las plataformas que manejan criptoactivos y también las llamadas wallets, ¿cierto? Las billeteras virtuales, que son verdaderos intermediarios que tienen relación a su vez con los usuarios finales, con el que tiene realmente el criptoactivo o con el que lo origina. Y entonces allí había una idea de qué tanto esas son operaciones que tienen una carga tributaria. Entonces, desde el punto de vista de renta, un ingreso en especie, cuando estamos hablando de renta, constitutivo de renta, no es un hecho generador de IVA, por lo menos por ahora veremos reformas tributarias futuras que seguramente le pondrán el foco a esto, pero allí se puede hablar de que hay una cierta ventaja desde el punto de vista tributario frente a otras operaciones. Ya desde el punto de vista del lavado de activos, el año pasado una circular de la UIAF, que es, saben ustedes, la unidad que maneja básicamente todo el tema de riesgo de lavado de activos y similares, y que impuso un reporte de operaciones a las plataformas que tienen relación con los criptoactivos en cuanto a unos montos de valor individual relativamente bajos por transacción o en cuanto al valor mensual. Prácticamente todos, hoy en día, todas las operaciones significativas relacionadas con criptomonedas o criptoactivos son o hacen parte de este ambiente regulatorio
por el tema de lavado de activos. Entonces, fíjense allí una visión, digamos, desde el punto de vista societario, desde el punto de vista de la DIAN, desde el punto de vista de la UIAF, que le deja a uno ver que hay en ciernes, ya construido en unas bases, y en ciernes un marco regulatorio que tiende a entender que este va a ser un escenario regulado por instrumentos más o menos tradicionales que pueden de alguna manera limitar la manera como esas actividades se llevan a cabo dentro del mercado. Allí haría referencia porque puede haber alguna inquietud de los que me han escuchado desde el comienzo diciendo, bueno, pero Daniel, ¿pero esto se refiere a criptomonedas o criptoactivos? Yo diría que hoy en día en Colombia, a diferencia de otros escenarios del mundo, todavía esa división no se ha hecho. Creo que también hay que hacerla y hay que pensarla y hay que mirar un poco cómo se está haciendo en otros países, porque el riesgo del uso del criptoactivo o de la criptomoneda es distinto. Piensen ustedes una sola cosa que puede dibujar esto. Hoy en día en un contrato, pensemos en cualquier contrato. Yo podría hoy en día, de hecho ya se ha hecho, se han hecho transacciones en Colombia, por lo menos se han reportado en los medios, no de manera usual, pero ya de alguna manera allí hay algunos escenarios prácticos. Yo puedo comprar hoy en día un inmueble o un automóvil y decir, yo voy a pagar, ¿cierto? Yo voy a pagar, ¿cierto? Yo voy a pagar el precio, como diríamos los abogados, o en el contrato, el pago, el precio va a estar medido ya no en pesos o en dólares a la tasa representativa del día sino en 20,000, 50,000, 2,000, 3,000, dependerá un poco del valor por ejemplo, de Bitcoin, ¿cierto? Entonces, jurídicamente, ¿qué diría uno? Es un contrato válido, porque evidentemente desde el punto de vista contractual en Colombia, la autonomía privada indica que uno puede negociar y cambiar algo por esto. En un ejemplo muy simple, yo puedo cambiar naranjas por manzanas, ¿cierto? En una plaza de mercado de vegetales o de verduras. Eso puede ser una forma de trueque o nunca hay una limitación en el derecho de que un activo se pueda cambiar por otro y que necesariamente el activo, por ejemplo, sea un precio en pesos. Sabemos que hay muchas opciones. Entonces, lo que ocurre es que habiendo esa libertad, fíjense que lo que ocurre es que viene la idea de, puede usted hacerlo contractualmente, pero hay que mirar cuál es la consecuencia de cómo el que se haya hecho en el contrato, ese intercambio en el que hubo una criptomoneda por un lado o un criptoactivo por un lado, pues genera unas obligaciones de cumplimiento regulatorias desde el punto de vista de la DIAN, de la UIAF o de las supersociedades. Y ahora sí, finalmente, en los últimos 30 segundos, hablar de que hay una tendencia positiva, sin que lo anterior necesariamente uno deba decir que no debería ser el rol del Estado, pero acá aparece el Estado distinto y aparece a través de la superfinanciera que ha generado las areneras. Ya están en curso areneras relacionadas con criptomonedas, en las cuales se aprecia precisamente la idea de que haya ambientes regulatorios, por ahora de alguna manera controlados, por ahora de alguna manera acompañados por el regulador, que pueden estimular nuevas formas de negocio, nuevas formas de uso de estos criptoactivos, nuevas maneras en que el Estado apruebe o aligere las cargas regulatorias, diciendo, mire, esto ya se ha aprobado, se ha hecho un ensayo, ha estado en el laboratorio, en el tubo de ensayo regulatorio y ya se puede dar a la luz para que todos los actores, además en una relación en que sea un escenario para todos, puedan llevar a cabo esos usos de los criptoactivos. Normalmente allí, y eso es algo que es interesante, en los actores y protagonistas de las areneras, de los sandbox, en la superfinanciera, están hoy en día, en el caso de los criptoactivos, están
actores muy tradicionales del mercado, operadores que todos conocemos, grupos económicos que son muy conocidos y son los predominantes hoy en día en el mercado, pero también hay actores internacionales que están trabajando con ellos, normalmente son duplas o grupos de 3, 4 protagonistas, entonces están actores internacionales y hay un par de casos de actores locales que tienen ya una experiencia en emprendimiento y que están asociados a ese gran conglomerado financiero y trabajando en llave para lograr un escenario. Entonces se conjuga un poco la experiencia, la tradición en el mercado con el emprendimiento. En otros escenarios, por ejemplo en Francia, en Inglaterra, uno ve que hay escenarios ya puros de emprendimiento, porque son, claro, mercados más abiertos, mercados donde de pronto el sandbox ya no necesita, digamos, de ese anclaje con el grupo financiero. Veremos en todo caso, probablemente a mediados del próximo año termina ese escenario de prueba, y veremos qué innovaciones, tanto regulatorias como en la industria, habla dentro del mercado. Muchas gracias por la presentación, por la atención y quedo pendiente como José Luis de cualquier inquietud al final del seminario. Muchas gracias. Gracias, doctor Daniel. Continuamos entonces con la presentación del doctor Juan Pablo Angulo, gerente de la plataforma Lira, la plataforma de pagos Lira, para que nos cuente un poquito de qué se trata y cómo es este mundo de pago a través de las plataformas. Mil gracias. Claro que sí, Oliva, muchas gracias. De entrada, pues, sin duda agradecer este espacio de compartir el conocimiento en los diferentes temas que sin duda hoy por hoy se encuentran pues en la boca de todos nosotros. Sin duda alguna, el tema del e-commerce, el tema de los pagos digitales son una herramienta de crecimiento para los negocios. Para los empresarios que están aquí, no les quepa la menor duda que estar en este mundo, sin duda alguna, apalanca de manera importante el crecimiento. Para que ustedes sepan, pues Lira es una compañía que está en más de, pues, está en 4 continentes, en más de 25 países en el mundo, y que esa experiencia un poquito es lo que nos ha permitido venir aquí y compartir algo de esa información que quizás puede ser útil para ustedes respecto a lo que significa el crecimiento empresarial, pero desde la perspectiva digital, de la perspectiva de la transformación digital. No en vano, hoy por hoy podemos entender claramente que la población digital crece, la menos digital envejece y además pierde poder adquisitivo, mientras que la digital gana poder adquisitivo. Igualmente, podemos hablar de que las costumbres, sin duda alguna, de compra ya han cambiado. Todo lo queremos ya, todo lo quieren ya. Los clientes son más exigentes e inteligentes respecto a la información que reciben. Y por el otro lado, del lado del comercio de los empresarios, evidentemente queremos ser omnipresentes, estar en todas partes, tener la capacidad de, con bajos costos fijos, poder tener, digamos, la posibilidad de mostrar lo que ofrecemos, servicios, productos. Mostrar nuestras nuevas líneas, nuestras promociones, nuestros descuentos, las fechas especiales, sin duda alguna hacer énfasis sobre ellas para quienes venden bienes asociados a esas fechas. De manera que la oportunidad del time to market se vuelve sin duda alguna una fuente importante de crecimiento en ventas. Y bueno, si bien eso era medianamente claro para todos, evidentemente la pandemia empuja 10 años, dicen los expertos, empuja 10 años esas decisiones que de alguna manera estaban aplazadas por algunos, tomadas por otros, para que seamos todos los que estemos en ellas.
Esa es una decisión obligada, es una decisión que nos pone, sin duda alguna, a recorrer el camino rápidamente, a avanzar rápidamente. Y tengamos en cuenta lo siguiente, los pagos digitales son posibles gracias a la unión de muchos elementos, muchos elementos. Daniel ha hecho énfasis, sin duda alguna, un énfasis además bastante profundo. Todos los días aprendo sobre este tema, le agradezco infinitamente a Daniel. Los criptoactivos y las criptomonedas, ese es uno de los pequeños mundos. Y sin duda alguna, como él bien lo menciona, antes de un año no vamos a tener, digamos, un humo blanco al respecto. Incluso hoy por hoy, algunas de las redes de pago de bajo valor en Colombia nos han advertido a las plataformas de pago que si alguna permite el tránsito de criptomonedas, será sancionada y le será quitada la posibilidad de transar. Entonces, es un tema que hay que esperar. Es decir, para los que estaban esperando que hoy alguien les dijera que eso iba a ser posible y que lo podemos hacer inmediatamente, de entrada tengo que decirles que no. Pero los pagos digitales es mucho más que eso. Es decir, el e-commerce se mueve en torno a diferentes componentes, y permítanme ponerlo de manera gráfica muy a grosso modo, en términos de un grupo, hablemos de soluciones de e-commerce, esas herramientas que nos permiten administrar nuestro contenido en un sitio web, abrir nuestro local comercial, poner nuestra estantería, poner los productos y exhibirlos, tener el control del inventario. Esas son las soluciones de e-commerce. Es un mundo, esa es una gran capacidad para digitalizar, para transformar digitalmente nuestro negocio. Evidentemente, alrededor de, o conectadas a ellas, pues, las pasarelas de pago, sobre lo que voy a hablar y sobre lo que voy a profundizar un poquito. Sin duda alguna también las redes de pago bajo valor, mencioné hace un instante, por lo que fuimos anunciados respecto a los criptoactivos y criptomonedas. La red de pago que permiten el tránsito, la red de pago bajo valor transmiten el tránsito de los dineros y el intercambio y de la compensación de los recursos entre el comprador y el comercio, el vendedor y la persona que compra. Y evidentemente las entidades financieras, que al final son las entidades que, digamos, sobre las que se depositan los recursos financieros hoy por hoy y que tienen de alguna manera el dinero no solamente de los vendedores, de las empresas, de los comercios, sino también de nosotros los consumidores. Entonces, en la medida en que estos cuatro grandes elementos se conecten, se interconecten y funcionen de la manera correcta, pues empieza a aparecer el e-commerce. Y sin duda alguna, si bien las entidades financieras funcionan con o sin e-commerce y las redes de pago bajo valor funcionan con o sin e-commerce, para que me entiendan un poco los menos expertos en el tema, cuando hablamos de redes de pago de bajo valor, estamos hablando de esas que hoy posibilitan tener un datáfono en nuestro establecimiento para poder vender lo que queramos, para recaudar lo que necesitemos recaudar, a través del cual se inserta nuestra tarjeta de crédito, nuestra tarjeta de débito y viaja la transacción para ser autorizada y compensada. Esas son redes de pago de bajo valor que permiten hoy por hoy en Colombia, como lo son Redeban, Credibanco, e incluso en el mundo más digital, ACH, para los efectos del medio de pago PSE. Entonces, esas son las redes de pago. Y funcionan per se sin que el e-commerce exista. Pero sin duda alguna, quien pone a caminar el e-commerce, pues es desde el canal puramente página web. Las soluciones de e-commerce ayudan un montón, pero las pasarelas de pago hacen posible el tránsito, y ahora sí, como tal, de la monetización de los productos y servicios que como empresario estoy dispuesto a ofrecer en el mundo digital, en un local comercial que sin duda alguna no tiene una infraestructura física. Pero no nos engañemos en el sentido en que algunos dicen, bueno, yo voy a bajar los costos fijos a cero, voy a abrir mi página web, voy a abrir local comercial en el mundo virtual. No es cierto. No hay costos fijos cero. Hay una reducción de los costos fijos, sí, pues no pagas un arriendo de grandes magnitudes, no hay una infraestructura física atrás, un tema de servicios públicos y servicios privados asociados a la apertura y al mantenimiento de ese local, pero sí hay que pagar un arriendo de ese local virtual. Sí hay que tener una infraestructura
fundamentalmente apalancada en estas soluciones de e-commerce para poder transitar. Y a través de las pasarelas de pago, pues la pasarela de pago también tiene que, digamos que, tener un ingreso que permita fundamentalmente hacer el tránsito a través de canales de venta no presencial y a través de diferentes medios de pago. Permítanme entrar un poquito en ese detalle, para que eso quede suficientemente claro el día de hoy, que es lo que me interesa para quienes hoy nos escuchan. Porque voy a dejar más las cifras a Andrés en la Cámara de Comercio. Voy a centrarme más en el contenido de lo que significa el e-commerce. Las soluciones de e-commerce que mencionaba hace un instante, esas soluciones que permiten la administración de todo el contenido y digitalizar ese contenido para poderlo ofrecer en un sitio web, pues hay de diferentes tipos, hay de diferentes tamaños, de diferentes estilos, de diferentes precios, para poner un local comercial en un sitio web. Entonces, CMS o administradores de contenido permiten, sin duda alguna, tener las fotos y las descripciones de mis productos o de mis servicios, armar una página web medianamente bonita, agradable, y fundamentalmente hoy todas orientadas, claro, el tema que está en boga, una experiencia digital que enganche, donde evidentemente puedo colocar y administrar los precios de estos productos, manejar algunos ya, cuando empiezo a bajar en nivel de especialización de estos administradores de contenido, pues algunos permiten el manejo de promociones para fechas especiales, permiten manejar la imagen del sitio con mayor flexibilidad o menor flexibilidad. Sin duda alguna, aquí ya empieza el expertise de las diferentes soluciones en cuestión, y es que permiten unirse en su carrito de compras, digamos en su experiencia de checkout, con las diferentes pasarelas de pago del mercado a través de interconexiones previamente realizadas o integraciones previamente realizadas entre los diferentes administradores de contenidos y soluciones de e-commerce del mercado con las pasarelas de pago del mundo. Permiten algunas en la medida en que son mucho más especializadas, complejas y en que el negocio lo requiere. Pues sin duda alguna manejar inventario, manejar logística y distribución, manejar despachos, agendamientos, en fin. Entonces empezamos a bajar en niveles de especialización de estas soluciones de e-commerce. Aquí expongo algunas nomás para que vean. Hay una muy interesante a nivel de Colombia, que es esta Total Code. Hay otras más conocidas tienen un marketing mayor como Vitex. Hay otra muy interesante también que maneja todo el tema de restaurantes como Market Mix. Hay otras conocidas también en el mundo como PrestaShop, como Magento, Jumpseller, en fin. Hay diferentes soluciones de estas, unas cuestan más, unas cuestan menos y otras tienen, digamos, diferentes grados de especialización, dependiendo de lo que ustedes quieran. En algún momento deben revisarlas con un buen nivel de detalle. Y ellas se conectan con las pasarelas de pago para poder hacer posible la monetización de todo lo que exhibo en este sitio que he abierto. Pues la pasarela de pago debe estar evidentemente conectada con ella, y la pasarela de pago debe estar conectada también con el mundo de las redes de pago de bajo valor, con el mundo de las entidades financieras, con el mundo de los medios de pago. Evidentemente, además de conectado con el sistema financiero, pues debe tener diferentes canales de venta. Yo comencé hablando por el canal de venta no presencial al que nos imaginamos cuando hablamos de e-commerce, que es sin duda alguna en la página web, para lo cual, pues sin duda alguna, los CMS juegan un papel importante, lo hablamos hace un instante. Pero canales de venta no presentes, no presenciales, o sea, sin tener local comercial, hay muchos más. Y medios de pago que permitan monetizar nuestro negocio, también hay bastantes. Permítanme aquí hablar inicialmente de los medios de pago. Familias de medios de pago. Hablemos de familias primero. Si bien es cierto, los criptoactivos o las criptomonedas serán una familia que aparecerán aquí en esta presentación quizás dentro de un año, no sabemos la velocidad que esto avance, pero será una familia más que estará pintada aquí con estos circulitos grises, como los pongo acá. Hoy, sin ellas, sin las criptomonedas, ya hoy tenemos 4 grandes familias de medios de pago para monetizar nuestro negocio, para que el e-commerce sea posible. Y eso es lo que queremos concentrar el esfuerzo hoy en el inmediato. Está, por ejemplo, la familia de las tarjetas crédito, las tarjetas débito.
quizás las más conocidas o sobre las que uno piensa cuando uno está hablando de e-commerce, y es apenas una de las 4 familias hoy por hoy posibles, permitidas a través del ecosistema digital financiero colombiano, bueno, e internacional también. Y es las tarjetas Visa, las tarjetas Mastercard, débito y crédito, las tarjetas Diners, las tarjetas American Express o Amex. Y hay tarjetas privadas también alrededor de esto. La tarjeta, por ejemplo, hoy Codensa, hoy la tarjeta al costo, que también es una tarjeta de crédito, nació como tarjeta de crédito privada, la tarjeta de éxito. Ya hoy por hoy son franquiciadas, o sea, uno las puede meter ya en el mundo de Mastercard. Pero Codensa, por ejemplo, es una tarjeta que persiste hoy como una tarjeta privada, que no tiene marca, que no tiene bandera, que no está franquiciada ni por Visa, ni por Mastercard, ni por Diners, ni por Amex, sino que es de manejo y uso exclusivo o emisión privada para ser manejado en algunos comercios afiliados. No todos reciben la tarjeta Codensa, pero los que reciben la tarjeta Codensa, pues seguramente van a poder también, a través de pasarelas de pago, como por ejemplo la nuestra, poder ofrecerlo. Igual que los bonos alimenticios, que hoy se volvieron también unas tarjetas, como Sodexo, como Big Pass, que también son un medio de pago. A esto les hace falta todavía un poco de elaboración tecnológica para ser masificados en el mundo digital, dado que si bien ya son un plástico y podrían ser utilizados, lo que sí es cierto es que aún nos falta mucho para hacerlo seguro, para hacer que ese intercambio de información sea seguro. Bien, pues esta es una de las 4 familias. La segunda familia podemos hablar que son las transferencias electrónicas, es decir, débitos inmediatos sobre las cuentas de ahorro o las cuentas corrientes. Si bien yo puedo pagar contra mi tarjeta de débito en la primera familia, mi tarjeta de débito está asociada a una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, en el mundo de las transferencias electrónicas, este pago es inmediato, o este débito es inmediato sobre mi cuenta de ahorro, sobre mi cuenta corriente, pero además el abono hacia los comercios también ocurre en el mismo día. Entonces es un medio de pago muy ágil en términos del movimiento del dinero y además muy popular. Hoy por hoy, y no me deja mentir la Cámara de Comercio si voy a hablar de estas cifras después, hoy por hoy podemos decir que PSE puede ser un medio de pago que está muy arraigado. Podríamos decir que casi que el 53-55% de los pagos digitales, no solamente en ventas, sino en general, en los pagos digitales de este país son a través de PSE, mientras que solamente el 45% lo es en tarjeta crédito y tarjeta débito. Y entonces aquí, pues evidentemente el protagonista hoy por hoy es PSE, pero unas transferencias electrónicas entre cuentas del mismo banco están cobrando mucha fuerza, sin pasar por PSE. Hoy por hoy Botón Bancolombia es un pionero en ese sentido y tiene una experiencia interesante con este medio de pago, Botón Bancolombia, que permite debitar inmediatamente de la cuenta para abonársela inmediatamente al comercio. Las pasarelas de pago, digamos, fuertes hoy por hoy en Colombia tenemos la capacidad de ofrecer tanto PSE como Botón Bancolombia. Y hablemos de una tercera familia, que son las billeteras electrónicas. Seguramente un subtítulo de estas billeteras electrónicas serán las criptomonedas, las billeteras que manejan criptomonedas, pero mientras eso aparece, hablemos de las billeteras que manejan la moneda normal, la moneda natural, propia y conocida en el mundo comercial. Y aquí, pues, evidentemente vemos a Nequi, vemos a DaviPlata, ya, pues, vamos a hablar también de Apple Pay, de Samsung Pay, Mobi, Powi, Alipay, que seguramente ChatPay, muchas de esas vendrán próximamente a nuestro país. Nosotros, digamos, particularmente conocemos y manejamos y nos gusta la integración para Colombia, específicamente la de Nequi, una integración bien interesante, donde lo que hace fundamentalmente es pagar con lo que tienes en la billetera, lo que está en el celular, en ese Nequi, en ese DaviPlata, en ese Dale, en ese móvil, debitarlo inmediatamente para pagar cualquier bien o servicio que me está exponiendo algún comerciante. Y el secreto un poco o la diferencia de esta integración con cualquiera de las otras 2 familias, sin duda alguna, está en el poder que tiene el manejo del app de esa billetera y la interacción de ese app con la experiencia de pago. Y en ese sentido es muy interesante porque aquí ya empiezan a aparecer los famosos QR Code que hacen de la experiencia algo bien novedoso y rápido.
sobre todo en particular para las nuevas generaciones. La otra familia de medios de pago es sin duda el manejo del efectivo, que no desaparecerá inmediatamente, ni siquiera en el corto plazo. La gente todavía quiere pagar en efectivo, incluso comprando por internet. Entonces tú decides comprar unos tenis en un comercio y haces clic en que quiero pagar en efectivo y al final aparece un código en la pantalla con el cual uno se acerca al efectivo que tiene cruzando la calle y la plata que tiene en la billetera vaya y pone los 200.000 pesos que cuestan los tenis y con ese código y queda pago los tenis y los puedo recibir en mi casa. Claro, entonces tengo el efectivo disponible en la mano, además tengo el punto de recaudo a la mano, entonces prefiero hacer el pago en efectivo en lugar de hacerlo a través de una tarjeta crédito, una tarjeta débito, en lugar a través de PC o en lugar de sacarlo de DaviPlata. ¿Cada vez pierde más participación? Sí, cada vez pierde más participación, pero es un medio de pago que hoy por hoy aún sigue bastante fuerte. Esta presentación ya tiene algunas semanas y entonces pues ya va el otro, el 24 de mayo, ya desapareció como una red que permite recaudos, dado que pues como es bien conocido por quienes han estado pendientes de las noticias, perdió Baloto de la licitación del juego y entonces ha decidido, digamos, replantearse su estadía en el país y sin duda alguna los negocios alternos como es el recaudo parecido a lo que hoy sí tiene y permanece en Efecti o en Móvil Red o en Punto Pay, en fin. Y hablemos de los canales, porque dije que la pasarela tenía el mundo de los medios de pago, las familias, ya se los presenté, y tiene el mundo de los canales de venta. Y los canales de venta es quizás el tema que más me parece importante que se lleven ustedes el día de hoy. Es decir, no pierdan de vista que tener e-commerce, ventas digitales, pagos digitales, no es solo tener una página web. Sí es con lo que hemos venido estando acostumbrados, pero no es el único canal. Hay muchos más canales. Un call center, por ejemplo, puede vender a través del link de pagos que puede enviar por un mail, por SMS, por WhatsApp. Un IVR, una audio respuesta. Hoy por hoy nosotros estamos enfrentados a pagar tiquetes aéreos o nuestra medicina prepagada o incluso la televisión por cable con una audio respuesta donde ingresamos en esa audio respuesta en el teclado del teléfono los 16 dígitos de nuestra tarjeta crédito o nuestra tarjeta débito. Y es un canal de venta no presencial que no usó página web, sino que usó una llamada telefónica y un robot que permite la automatización del proceso para finalmente culminar en un proceso de pago. Y cuando yo no quiero que eso se maneje de manera automática, pues el call center es la respuesta y puedo manejar enlaces de pago enviados a través de las diferentes redes sociales, a través de un direct de Instagram, de un Messenger de Facebook, de un WhatsApp, de un SMS, de un correo electrónico. Y aquí ya hablé de 5 canales distintos a los que hoy por hoy nos estamos enfrentando como empresarios, porque hoy por hoy quienes compran hacen navegación permanente a través de las redes sociales. Por lo tanto, es más fácil que la persona tome la decisión rápidamente de comprar y no se quede pensando si lo hace o no. Cuando logro entregar enlaces de pago o experiencias de pago en esas redes sociales. Justamente podemos hablar de que aquí en esta lámina representados pueden haber más o menos unas 8 o 9 canales de venta no presencial distintos que pueden ser utilizados de forma diferente. Las pasarelas de pago que tienen la capacidad de ofertar no solamente todas las familias de medios de pago, sino todos los canales de medios de pago, son pasarelas de pago que para ustedes como empresarios seguramente les darán la capacidad necesaria para estar en ese mundo de transformación digital, de monetización. Un mensaje, quizás 2, para irnos con toda la información necesaria de una pasarela de pagos. El mundo de la pasarela de pagos, en el mundo, las pasarelas de pago, tenemos la capacidad de ofertar o de ofrecer el negocio de 2 formas distintas. Lo que se llama el modelo agregador y lo que se llama el modelo gateway. Es importante que eso lo tengan muy claro porque afecta de manera importante económicamente su negocio. Todo nace en el sentido en que el ecosistema requiere que para que las ventas no presentes ocurran, pues se manejen códigos que identifiquen evidentemente quién está haciendo la venta, cómo se está haciendo esa venta. Esos son los que se denominan
o código de venta no presente para el caso del medio de pago tarjeta crédito y tarjeta débito, o código de servicio cuando hablamos de PSE, el medio de pago PSE, o códigos de convenio cuando hablemos de otros medios de pago, hablamos de códigos. Cuando estos códigos son de la pasarela, le pertenecen a la pasarela, para identificar en el ecosistema que se están haciendo transacciones digitales, estamos hablando de la modalidad agregadora. Cuando estos códigos son del comercio, estamos hablando de pertenecen al comercio, estamos hablando de la modalidad gateway, puro gateway. Bien, pues el efecto es que, pues, se van a dar cuenta, es enorme en esta explicación de esta lámina, porque cuando los códigos son de la pasarela, los recursos producto de las ventas que yo haga como comerciante, como empresario, van directos a la cuenta bancaria de la pasarela. Hay retención de recursos, evidentemente, porque ahí se quedan y solamente se habilitan unas interfaces para que haya unas transferencias de fondos desde la cuenta de la bancaria de la pasarela a la cuenta bancaria del comercio. Evidentemente, pues en ese modelo que le permite a un comercio salir rápidamente, es decir, si hay algún beneficio, este modelo agregador puede ser rápidamente salir a vender en venta no presencial, pues hay comisiones por transferencia, por cada transferencia de movimiento que se haga. Hay comisiones porcentuales sobre el valor de lo que venda. Y hay componentes fijos también en la comisión. O sea, hay una comisión en dos componentes. Precios de mercado, orden de magnitud, para que todos estén un poquito enterados de lo que significa esto económicamente. Podemos hablar de que las pasarelas agregadoras están cobrando en el componente porcentual 2.8, 3, 3.5, 4, 5, 6% incluso a veces. Más el componente fijo que puede estar oscilando entre 800, 1000, 1200, 1500, 2000 pesos y hasta más. Esto, pues obviamente depende de muchos factores, pero ese es el orden de magnitud. Cuando estamos en el gateway, cuando los códigos son del comerciante, los recursos producto de las ventas no los toca la pasarela de pagos, van directo a la cuenta bancaria del comercio. Ese además es el modelo que más nos gusta a nosotros, porque económicamente promueve el e-commerce, lo hace menos costoso. No hay retención de recursos porque ya la plata está en la cuenta bancaria del comercio. No existen transferencias de fondos. La adquirencia respecto a lo que cobran las franquicias en pagos con tarjeta de crédito y débito la negocia directamente el comerciante con su banco adquirente, con el banco donde está la cuenta, donde llegan sus recursos. Por lo tanto, no hay comisiones en transferencias, no hay comisiones en el valor porcentual en lo que respecta a la pasarela, sino que estamos en un mundo de comisiones únicamente de componentes fijos, lo que hace sin duda alguna mucho más económico el negocio. Así que cuando vayan a escoger una pasarela de pagos, no duden sin duda alguna en verificar qué medios de pago ofrece, mucho menos dejen pasar por alto los canales que ella disponibiliza. Sin duda alguna, lo fácil que resulte la integración con su CMS, con su administrador de contenidos, si es que va a montar un sitio web. Que sin duda alguna tenga una certificación que hoy dicta o nos deja entrever con toda tranquilidad que es una pasarela que se maneja de manera segura, no solo en la información que viaja, sino además en la forma como se administra la solución al interior y el equipo que está detrás en la operación, en la producción, en el desarrollo, en el servicio, en el soporte. Y es que tenga la certificación PCI DSS, con el cual ustedes como comerciantes cumplirán de manera automática en la medida en que la integración así lo permita. Y por último, claro, que haya seguridad y protección, no solamente de la información, sino de los pagos que como tal transitan. Hoy por hoy hay dos formas de asegurar los pagos una vez que las pasarelas se conecten a través de sistemas o plataformas de ciberseguridad que permiten la lectura de las transacciones y poder darle un scoring a la pasarela e informarle que la transacción es riesgosa o no, evaluando una cantidad de elementos, la persona en qué dirección IP hizo la transacción, con qué dispositivo, a qué hora lo hizo, en qué país, a qué horas, con qué tarjeta, en qué establecimiento, en sí, una cantidad de elementos para tomar esa decisión y las pasarelas suelen conectarse aquí, pero digamos que no siempre funcionan bien y en el sentido que no siempre dan el scoring correcto o el scoring que dan no necesariamente nos permite tomar como pasarle una decisión correcta. Por lo tanto, me gusta más el segundo mundo. El segundo mundo que es el menos popular en Colombia, pero que hoy ya está cobrando una fuerza importante. Nosotros como Lira particularmente lo ofrecemos en el mundo entero, en Latinoamérica, incluso proveemos el servicio a muchas pasarelas de pago, que es la autenticación del comprador. Ustedes escucharán o empezarán a escuchar sobre el 3D Secure, el 3DS.
que es no es otra cosa que la autenticación del comprador. Fundamentalmente, y en pocas palabras, lo que hacemos es, antes de hacer o solicitar la autorización de la transacción, lo que hacemos es ir al banco emisor y permitirle que el banco emisor tome control de la situación para que autentique al comprador, de manera tal que el emisor quede tranquilo al pensar que quien está haciendo la transacción con el medio de pago en cuestión es evidentemente el titular, es decir, de hecho de otra forma, quien él se lo emitió. Para lo cual, con esa información, cuando nos entrega esa autenticación positiva, pedimos entonces ahora sí la tradicional autorización, pero la diferencia es enorme porque esa autorización en este mundo del que estoy hablando es una autorización que va con garantía de pago. Es decir, el emisor protege, en ese sentido, responde si llegase a existir fraude, si llegase en un remoto caso a existir fraude, responde por la transacción. Por lo tanto, el comercio queda libre, exento de lo que hoy conocen y se oye mucho hablar, que son los famosos contracargos o los temas de fraude. Pues bien, a través de este tema de autenticación del comprador, de 3DS, que nosotros suministramos, ese segundo mundo, los comercios quedan protegidos y pueden vender de manera segura. Entonces tengan en cuenta esos elementos a la hora de escoger su pasarela de pago. Hasta aquí, tratando de cumplir un poco con el tiempo que me entrega la Cámara Colombo-Ecuatoriana y agradeciendo la participación que nos da este espacio para ilustrar un poco a la gente sobre lo que significa este tema, dando paso además, pues ahora sí a la Cámara Colombiana de Comercio. Quedo pendiente de las respuestas, las preguntas y sin duda de las respuestas que pueda suministrarles respecto a lo que aquí hemos visto. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo, por tu intervención. Le damos entonces la palabra a Álvaro Andrés Morales, gerente de análisis económico de la Cámara Colombiana de Electrónica. Juan Pablo, sigue. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Álvaro Andrés Morales, yo soy gerente de análisis económico y proyectos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Acá ya están viendo mi pantalla. Sí, Juan Sí. Pablo, estás ya con la presentación. Entonces, pues primero rápidamente una introducción muy rápida de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Nosotros somos una agremiación privada. Juntamos varias de las empresas que hacen parte del ecosistema de comercio electrónico del país. Esa cadena de comercio electrónico pues es una cadena extensa. En un momento voy a ahondar un poco sobre eso. Creo que ya varios puntos los han tratado en las presentaciones anteriores. Y esa cadena de valor del comercio electrónico pues tiene distintos segmentos, distintas industrias. Está la industria de pagos, como comentaba hace un momento Juan Pablo, también está toda la industria de hosting, la industria de logística, y todas esas industrias hacen parte de la cadena de valor del comercio electrónico. El comercio electrónico es un medio transaccional, requiere de distintas industrias para poderle proveer soluciones de acuerdo a las necesidades a las personas que desean vender a través del canal digital. Entonces, el día de hoy les voy a presentar un poco un resumen muy rápido de cómo es que se considera, qué es lo que se considera comercio electrónico, y luego rápidamente cuáles son las cifras de comercio electrónico de Colombia. Tangencialmente voy a tomar algunas de Ecuador. Nosotros no nos hemos enfocado mucho en el análisis de otros países latinoamericanos, pero claramente pues, les hacemos seguimiento para ver nosotros respecto a otros países de la región cómo nos estamos encontrando en términos de apropiación y de uso del comercio electrónico. Entonces, pues primero para conceptualizar muy bien qué es el comercio electrónico, nosotros tomamos la definición de la Oficina de Estadísticas de las Naciones Unidas. Esta definición de comercio electrónico está en la revisión 4 de la clasificación del Código Industrial, el CIU, que es una clasificación que le asigna un código a cada una de las distintas actividades económicas que pueden suceder en un país. El
comercio electrónico no tiene una clasificación específica, es decir, no tiene un SIU específico porque, como les mencioné, el comercio electrónico es un medio transaccional. Entonces, el comercio electrónico al final es transversal a muchas otras industrias. Si una empresa vende zapatos por internet, pues no deja de ser una empresa que vende zapatos, ¿no? Entonces su actividad principal es la de venta de zapatos. Lo mismo, por ejemplo, cuando se venden vehículos o se hace comercio minorista a través de internet, siempre va a primar esa actividad subyacente, porque al final el comercio electrónico es un medio de transacción. En ese sentido, pues la definición que toma acá las Naciones Unidas para comercio electrónico se refiere estrictamente a la transferencia de la propiedad. La transferencia de la propiedad de un bien se puede hacer en tres etapas, que es el pedido, que es pactar la obligación, luego el pago, que es saldar esa obligación que se ha pactado, y el tercero ya es entregar el bien o el servicio que se compró, el que se pactó, el que se pagó, pues ahora toca entregarlo. Entonces, la definición de comercio electrónico es las transacciones donde el pedido se hace a través del medio no presente, a través de Internet, y el pago y la entrega del bien o del servicio se puede hacer o no a través de Internet. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, cuando uno va a hacer una compra a través de Mercado Libre, uno le da clic en el botón de comprar. Cuando uno da clic en ese botón de comprar, lo que está haciendo es pactar una obligación entre las partes. Una parte se está obligando a entregar un bien o un servicio y la otra parte se está obligando a pagar por ese bien o servicio que se está comprando. Entonces ahí es donde se crea una obligación a través del medio no presente y luego esa obligación se puede saldar a través de Internet. A través, por ejemplo, ahorita como explicaba Pablo, a través de las pasarelas de pago, se puede hacer un pago en línea, se puede hacer un pago contra entrega, se puede hacer un pago con consignación en efectivo. Hay distintas formas para saldar esa obligación. Y luego la entrega del bien o del servicio, pues dependerá uno de lo que está comprando. Si uno, por ejemplo, compra, usualmente los servicios se han venido digitalizando mucho, por ejemplo, un tiquete de avión, pues obviamente uno va a recibir el tiquete a través de Internet, pero pues uno siempre va a tener que hacer el consumo de ese servicio de forma presencial. O puede haber servicios que son 100% digitales. Por ejemplo, Netflix es un servicio que uno pacta a través de Internet. Se puede pagar también a través de Internet cuando uno paga la suscripción, o se puede pagar, por ejemplo, contra entrega cuando uno va a un supermercado y compra una tarjeta para el pago de la suscripción. Y la entrega del servicio en este caso, pues es el consumo que se hace a través de Internet, del streaming que se está dando a través de la plataforma. Entonces es muy importante tener esa conceptualización y tal vez funciona también más fácil si uno tiene algunos ejemplos. Está, por ejemplo, pues las plataformas de comercio electrónico que son muy obvias, por ejemplo, pues Mercado Libre, que es la plataforma de comercio electrónico más grande de América Latina, que es un marketplace. Acá el modelo de marketplace funciona básicamente como una especie de centro comercial digital, un mall digital, donde hay un grupo de vendedores que son terceros, es decir, no son el dueño del centro comercial, no es el que está directamente vendiendo, sino que más o menos arrienda vitrinas virtuales para que los vendedores puedan exponer sus productos y tiene ya una clientela que reconoce la marca de ese marketplace y llega la gente y le compra a esos terceros a través de la plataforma. Ese es el modelo de marketplace, que es un modelo muy común en comercio electrónico, especialmente para las empresas micro, pequeñas y medianas, ya que el marketplace, como se mencionaba antes, pues no priman los costos variables dentro del marketplace. Usualmente las comisiones que se cobran en estas plataformas, si acaso se cobra una cuota fija, pero que no es tan significativa, y el gran parte del costo de este tipo de vitrinas son unos costos variables dependiendo de los niveles de venta. También hay unos costos adicionales, por ejemplo, de marketing y de visibilización hacia los clientes, que ya son otros costos asociados hacia la publicidad y el marketing del producto. Está Amazon, que funciona con un modelo muy similar de Mercado Libre, aunque la mitad del negocio de Amazon también es de venta directa de productos, donde Amazon actúa como retailer, ¿no? Entonces funciona como una empresa que compra los productos y los está revendiendo a los clientes. Esa es la mitad del negocio de Amazon,
La otra mitad del negocio de Amazon funciona tal como funciona Mercado Libre, donde terceros venden a través de la plataforma. También hay otras plataformas que ya son de venta más directa, por ejemplo Falabella, aunque Falabella también ahora en América Latina ha venido desarrollando un marketplace muy fuerte, o empresas como Dafiti, que son empresas especializadas en ciertos segmentos del mercado. En este caso Dafiti, que es una empresa latinoamericana dedicada al marketplace en la categoría de moda exclusivamente. Entonces también hay especializaciones dentro de esas plataformas. Luego vienen otra categoría de empresas de comercio electrónico que tal vez no son a veces tan claras. Muchas personas puede que no la asocien inmediatamente con el comercio electrónico, pero efectivamente es un comercio electrónico porque las obligaciones se están pactando a través de Internet. En el caso, por ejemplo, de Rappi, cuando uno compra un producto a través de Rappi, un domicilio en un restaurante, lo que está haciendo es la compra de un bien y de un servicio al tiempo. El bien es el producto que uno está comprando, por ejemplo, la comida preparada, y el servicio es el servicio de domicilio para que le llegue a uno el producto hasta su casa, o lo que uno está comprando, por ejemplo, de groceries, de mercado. Entonces uno compra un bien y un servicio al tiempo, y ambos los está pactando a través del medio no presente, dado que Rappi pues, es una aplicación que funciona sobre Internet. Lo mismo sucede con Uber, ya les di también el ejemplo de Netflix. Y hay otra categoría sobre la que ahorita se habla un poco, que son las redes sociales, donde se comienza como en una zona un poco gris, que no entra tan claramente dentro de esa definición de comercio electrónico que hace un momento les mostraba, pero que poco a poco va migrando hacia esa definición. Entonces las plataformas de redes sociales como Facebook o WhatsApp, pues en un principio funcionaban como plataformas de contacto, es decir, exactamente como funciona uno llamar a alguien para pactar una compra por telemercadeo, y ahí es una plataforma de contacto, no es una plataforma de comercio electrónico. Sin embargo, en los últimos años, las plataformas de redes sociales han venido migrando hacia la transaccionalidad y hacia permitir que las obligaciones se pacten a través del medio no presente, se pacten a través de Internet. Y también pues, se han venido facilitando alternativas de pasarelas de pago que permiten los pagos a través de redes sociales y demás. Hay un ejemplo de que tal vez es el de referencia de todas las empresas de redes sociales en Occidente, que es WeChat en China, que WeChat pues, es una super app donde se incluyen muchas cosas dentro de una misma aplicación, redes sociales, mensajería instantánea, y hay muchos comercios, billeteras virtuales, todo dentro de una misma aplicación. Y esa aplicación pues vuelve transaccional todas esas interacciones sociales, y es hacia donde las redes sociales en Occidente intentan migrar para poder pues mantener dentro de un mismo ecosistema los usuarios. Y pues finalmente está TikTok, que es una red que ha venido creciendo de forma muy importante. De hecho tuvo una alianza hace poco más de un año con Shopify, donde le permite también a las marcas comenzar a volver transaccionales esas interacciones que dan en redes sociales. Y ahí es cuando ya se comienza a volver una red social que en un principio era un portal de contacto, se va migrando hacia la transaccionalidad y hacia poder pactar obligaciones a través de Internet. Y dentro de este concepto de comercio electrónico, entonces tenemos distintos segmentos y modelos de negocio. Los modelos más comunes es el de empresa consumidor. La empresa consumidor es sobre los ejemplos que les he venido dando, que es donde una empresa le vende un producto a un consumidor final, pero también hay otras categorías de comercio electrónico, otros segmentos muy grandes, por ejemplo el de empresa a empresa, que también es un segmento gigante, que es vender los productos dentro de una cadena de distribución a otra empresa a través de plataformas de comercio electrónico. De hecho, ese es uno de los segmentos que más se ha digitalizado y aprovechado el comercio electrónico, especialmente porque las empresas son compradores muy inteligentes, pues siempre buscan minimizar los costos y tener la mayor calidad posible, y eso implica pues, la necesidad de siempre estar cotizando con distintos proveedores, y a través de esas plataformas de comercio electrónico pues se reduce mucho los costos transaccionales para poderse informar. Entonces pues eso también ha llevado a que estos mercados B2B pues crezcan mucho comparado con otros segmentos. Sin embargo, pues en lo que nos vamos a enfocar hoy es en ese modelo B2C, que es tal vez el más común y el que tenemos más cercano sobre el comercio electrónico. Hay otros modelos, por ejemplo, el B2B2C, que es el modelo empresa a empresa a consumidor, que es donde ya hay integración vertical,
hay modelos consumidor a consumidor, gobierno a consumidor, empresa a gobierno, distintos modelos de comercio electrónico, pero nos vamos a enfocar mucho es en el B2C o de empresa a consumidor. Y acá pues también tenemos cuál fue la primera transacción de comercio electrónico que se realizó en el mundo, y acá también para conceptualizar pues, lo joven igual que es esta industria. La primera transacción de comercio electrónico que acá está reportada ocurrió el 12 de agosto de 1994, donde se vendió, lo primero que se vendió fue un CD en Estados Unidos, y eso es lo que pues comienza todo este impulso de la economía digital. Y ese desarrollo en Estados Unidos se dio porque Estados Unidos, pues en ese momento, en 1994, y pues aún todavía tenía una cadena, tenía todos los elementos necesarios para poder tener un ecosistema de comercio electrónico robusto. Tenía, pues, estaba comenzando con todo el despliegue de Internet, estaban comenzando a aparecer conexiones, de hecho fue el país donde se desarrolló más rápidamente. Pues ahí la necesidad de tener también servicios legales de investigación de mercado para poder desarrollar todos esos modelos de negocio dentro del ecosistema digital, la posibilidad de tener también plataformas de software y tecnología que puedan soportar. De hecho, uno de los primeros grandes desafíos que tuvo el comercio electrónico fue la transmisión segura de datos de información financiera para poder realizar los pagos a través de Internet. Pues todo eso a principios de los 90 pues, necesitó un desarrollo muy fuerte de ecosistema que de hecho pues, se mantiene hasta hoy. Todavía no se ha terminado de inventar la rueda en todos los medios de pago digitales, y cada vez vemos que hay nuevas alternativas para los consumidores y para las empresas. También, pues, ya que es un fenómeno más reciente, toda la necesidad de marketing digital para comenzar a diferenciarse de los otros productos que están en la red, y la necesidad también de una logística muy robusta, ¿no? En Estados Unidos el sistema postal lleva más de 100 años desarrollándose, y pues eso también le permitía llegar a muchos hogares y que muchos hogares también pudieran ver el beneficio de pactar esas obligaciones a través de Internet. Entonces, ya teniendo en cuenta esa conceptualización, podemos entrar a ver un poco más detalladamente cómo es que se ha venido comportando el comercio electrónico en los últimos años. Acá este es un índice de preparación de las economías para el comercio electrónico. Este lo desarrolla también la Oficina para el Comercio y el Desarrollo de las Naciones Unidas. Y este es un índice que mide 4 dimensiones: la existencia de servidores de Internet seguros, el acceso a medios de pago, la calidad del servicio postal y la confianza que se tiene en general en cada uno de los países para la infraestructura que se necesita para el comercio electrónico, el acceso a Internet y demás. Entonces, esas 4 dimensiones que están muy relacionadas con esa cadena de valor que les mostraba hace un momento, determinan qué tan preparada puede estar una economía para desarrollar un ecosistema de comercio electrónico, de economía digital robusto. Y en esta, cuando uno mira, por ejemplo, a Colombia, acá Colombia se ubica por encima del promedio mundial y por encima del promedio de América Latina. En este caso, pues Ecuador tiene un puntaje que está por debajo del de América Latina y el promedio mundial. Y vemos que en general en América Latina los países en términos de preparación, acá solamente estamos viendo la preparación de las economías, vemos que pues están muy dispersos, ¿no? Hay países, por ejemplo Chile, que tienen muy buen puntaje, incluso pues cercano a países que tienen un despliegue muy fuerte de la economía digital, y países, por ejemplo, como Guatemala, que están en el otro extremo, pues con un índice de preparación todavía bajo relativo a los promedios de la región y del mundo. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos ya a ver efectivamente la relación entre ese nivel de preparación y el porcentaje de la población que compra a través de Internet, vemos que en general América Latina no se encuentra tan bien respecto al resto del mundo, ya cuando hablamos efectivamente del porcentaje de la población que está comprando a través de Internet. En Colombia, por ejemplo, vemos que si bien acá está muy por encima del promedio mundial, cuando vemos efectivamente el porcentaje de la población que se compra a través de Internet, nos encontramos muy por debajo del promedio mundial, incluso por debajo del promedio de América Latina. En el caso de Ecuador, pues también la relación entre ese índice de preparación y el porcentaje de la población también muestra que todavía hay unos rezagos importantes, pero esto también muestra que hay oportunidades muy interesantes para el desarrollo de los ecosistemas. Si bien existe en la región unos niveles de preparación, o sea, ha ocurrido un despliegue importante en la conectividad, están apareciendo nuevas alternativas de pago
a través de comercio electrónico, pues es importante comenzar a aprovechar esas distintas herramientas para poder generar un despliegue efectivo de la conectividad y del uso de Internet por parte de las personas de la región. Ya mirando entonces un poco más detalladamente qué es lo que ha venido sucediendo con el comercio electrónico en Colombia, nosotros en los últimos 3 años hemos visto un crecimiento muy positivo de las ventas a través del canal digital. En 2021 se alcanzaron ventas por alrededor de 10.000 millones de dólares a través del canal digital. En pesos colombianos son alrededor de 39 billones de pesos. Y en total se generaron alrededor de 271 millones de transacciones de compra. Cuando uno lo mira en ventas, esos 10.000 millones en ventas, esos 10.000 millones de dólares en ventas de 2021 fue un crecimiento de alrededor del 40% respecto a lo que se estaba registrando en 2020. Y en 2020 igual, a pesar de que se tuvo la pandemia y una contracción económica muy fuerte, se tuvo un crecimiento en ventas del 30% respecto a lo que se estaba registrando en 2019. Es decir, en este periodo de tres años casi que se duplicaron las ventas registradas en 2019. En 2019 las ventas eran alrededor de 5.000 millones de dólares y para 2021 pues estábamos registrando ya los 10.000 que les menciono. Sin embargo, también nosotros lo que vimos es que el número de transacciones ha crecido también más rápido que el crecimiento en ventas. Si bien se ha tenido un comportamiento muy positivo en ventas, en transacciones ha sido mucho más acelerado, y ese crecimiento más acelerado en transacciones es algo que se ha visto en general a través del mundo, y es porque hay un traslado de muchas relaciones económicas de la cotidianidad que se están trasladando al entorno digital. Y ese traslado pues se dio en 2020 obviamente por un efecto forzoso, que fue el cierre de todos los canales digitales, y cuando se cerraron esos canales digitales, pues la gente tuvo que recurrir al canal de los comercios físicos, la gente tuvo que recurrir al canal digital para poder mantener esos flujos económicos, y el traslado de la cotidianidad implica el traslado también de las transacciones de menor valor. Y como se trasladan las transacciones de menor valor, esas transacciones no crecen tanto las ventas, pero sí crecen mucho el número de transacciones. Entonces la gente que antes estaba comprando, por ejemplo, televisores a través de comercio electrónico, ahora está comprando mercados. Entonces ahí hay una diferencia importante entre el ticket promedio, lo que hace pues que se presente este fenómeno. Y en términos de transacciones y de ventas, en el primer trimestre de 2022 nosotros hemos visto que se ha mantenido esa tendencia, que estamos viendo solamente el número de transacciones, el número de compras que se están realizando a través del canal digital. Y lo que nosotros hemos visto durante este 2022 es que se ha mantenido la tendencia que se marcó en 2020 y 2021. Se han logrado retener muchas transacciones en el canal digital. Y especialmente en marzo de 2022 nosotros vimos un crecimiento muy importante en el número de transacciones, muy jalonadas por unas jornadas especiales que han venido ocurriendo en los últimos años en Colombia, que son los días sin IVA, que son jornadas en las que no se cobra el impuesto sobre las ventas, y al no cobrarse el impuesto sobre las ventas hemos visto que se han generado incentivos para dinamizar las ventas a través del canal digital, también dentro del canal físico, pero hemos visto que esto ha afectado positivamente particularmente al canal digital. Y cuando nosotros vemos en términos de porcentaje cuál es la participación del comercio electrónico en Colombia sobre el total de las ventas, vemos que efectivamente en marzo de 2022 pues, se tuvo un comportamiento muy positivo, también en el último trimestre de 2021, porque en ese último trimestre de 2021, en cada uno de los meses de ese último trimestre se tuvo una jornada del día sin IVA, vemos que ahí se jalonan mucho las ventas. En otras jornadas que nosotros hemos visto, que son las de 2020, en junio, julio y en noviembre, también vemos que se impulsan mucho las ventas a través del canal digital. Y en general el comportamiento que hemos visto históricamente en 2019 pues estaban registrando una participación promedio de las ventas del canal digital en el total de las ventas de alrededor del 1.2%. En 2020 pues con el cierre de los canales físicos vimos que esas ventas pasaron a ser el 4%, con un máximo en julio de 2020 del 7.5%, que era igual donde estaban las medidas más astringentes en materia de cuarentenas y de cierre de los comercios físicos.
Y en 2021, a pesar de que ya ocurrió la reapertura de los comercios físicos y hubo un traslado esperado de transacciones que se habían digitalizado que regresaron al canal físico, se mantuvieron niveles de participación de las ventas del comercio electrónico en más del doble de lo que se estaba viendo antes de la pandemia. Es decir, ese proceso de digitalización que impulsó la pandemia fue un proceso permanente y es algo que hemos visto que no solamente ocurrió en Colombia, sino que ocurrió en general en toda América Latina y en todo el mundo. Pues obviamente hay países que ya están mucho más digitalizados, pero en América Latina en particular fue un llamado de atención para que las empresas se digitalizaran y aprovecharan ese potencial que les mostraba hace un momento, ¿no? Ese potencial de preparación de las economías para el comercio electrónico. Al final, pues sirvió mucho la pandemia para poder impulsar esos procesos y son procesos que se han vuelto permanentes, es decir, hubo un cambio estructural tanto desde los usuarios como desde las empresas. Y en Colombia, pues en particular, también en ese porcentaje de usuarios que están haciendo compras a través de comercio electrónico, vimos que entre 2019 y 2020 creció en más de 1 millón de usuarios, los usuarios de comercio electrónico en el país, pues básicamente casi duplicando lo que se estaba viendo hace 5 años. Y el ticket promedio, que es esa otra medida del valor promedio de cada una de las compras, acá está en pesos, pero pues más o menos en 2019 lo que estamos viendo es que una compra promedio en el país estaban alrededor de $55. Una compra a través del canal digital estaban alrededor de $55. Y para 2021 ese valor promedio de las compras ya había caído alrededor de $35. Entonces hubo una caída muy importante dentro del valor promedio de las compras, precisamente por eso que les comentaba el traslado de la cotidianidad del canal físico al canal digital. Acá vemos pues que a raíz de la pandemia es donde se dio la caída más marcada de ese valor promedio de las compras, pasando de nuevo de alrededor de $50 a $35 para 2021. Si bien hemos visto un leve crecimiento durante 2022 de ese valor promedio de las compras, pues falta ver cómo se sigue comportando el resto del año. Sin embargo, lo que nosotros pues esperamos es que crezca un poco, especialmente impulsado por la inflación, que la inflación va a aumentar ese valor promedio de las compras en algún porcentaje. Y también en esas categorías en las que se están comprando productos a través del comercio electrónico, lo que nosotros vemos es que en 2020 creció mucho la participación de comidas preparadas y también de mercado del hogar, que eran categorías que no eran tan tradicionales del comercio electrónico, pero que tuvieron un proceso de digitalización acelerado, y eso ha cambiado mucho las tendencias de los usuarios. En Colombia, sin embargo, pues sigue siendo la categoría de moda la que más se está vendiendo a través del canal digital. Y ya para finalizar, y también muy relacionado con todos estos temas de apropiación y de crecimiento de la economía digital, lo que nosotros vimos durante 2020 y 2021 es que la alternativa de pagos que más creció fue el débito a cuenta bancaria. El débito en cuenta bancaria en Colombia funciona sobre una plataforma que se llama el botón de pago seguro en línea, que es una plataforma que es propiedad de la red ACH, que es la red de las cuentas corrientes y cuentas de ahorro en Colombia. Y esta red este botón PCE permite que esa red se vuelva transaccional en el menú no presente, es decir, las personas puedan realizar transacciones a través de Internet sin necesidad de tener una tarjeta de crédito. Si ustedes ven, la participación de la tarjeta de crédito cayó hasta el tercer trimestre de 2021. En los últimos 2 trimestres hemos visto un crecimiento de nuevo, un repunte de la participación de las tarjetas crédito y débito en las transacciones digitales, pero ese crecimiento del débito a la cuenta bancaria se dio especialmente en segmentos de la economía que no estaban bancarizados o que estaban bancarizados pero sin acceso a productos de crédito, dado que pues, acá se permite la transaccionalidad de esas cuentas de ahorro y esas cuentas corrientes. Por ejemplo, en Estados Unidos hay algo similar que es Zelle, que permite también esa transaccionalidad entre las cuentas de ahorro y cuentas corrientes, y que de hecho surge en el canal digital y es algo que va migrando poco a poco hacia el canal físico, dado las facilidades que permite y pues los menores costos que permite. Al final, pues en los medios de pago va a haber una competencia muy importante en esos costos transaccionales para permitir cada vez más transacciones de menor valor, dado que estamos viendo pues ese traslado de la cotidianidad hacia el canal digital. Entonces, pues eso era así muy rápidamente un poco lo que les quería comentar de ese comportamiento, de cifras muy puntuales de cómo es que se ha venido comportando el ecosistema del canal digital en el país.
Gracias, doctor Álvaro Andrés, por su intervención. Y ahora vamos a un cuarto de hora de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, en el chat nos la puede dejar saber para que los conferencistas les puedan despejar alguna inquietud o duda que tenga al respecto. De todas maneras, les vamos a dejar a ustedes los datos de las personas que hoy nos han colaborado con esta información para que posteriormente, si tienen otras preguntas, otras dudas, se puedan comunicar directamente con los abogados y expertos que hoy nos acompañaron. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, si no hay preguntas, les agradezco su presencia a los doctores José Luis Barzalló, al doctor Álvaro Andrés Morales, al doctor Juan Pablo Angulo, al doctor Daniel Peña. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, a Pasarex, a Peña Mancero y a BIRM por hacer posible este webinar. Y a todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Muy amables.